Muy bien. Estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran para tener esta interesante conversación con Antonio Gómez Villar. Él es escritor y académico, profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona y vamos a conversar sobre populismo, sobre su último libro, Transformar no es cancelar, y su presentación que fue ayer en la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas Hola. gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Gracias por esperarnos un poquito que estábamos ahí analizando Nada. la contingencia nacional. Y bueno, comencemos de inmediato. Vamos a conversar sobre populismo, por supuesto. Pero partamos por la cultura de la cancelación. En este libro tú haces una crítica a la cultura de la cancelación y voy a partir de lo más básico. ¿Cómo definirías la cultura de la cancelación? Vale, muy bien. Bueno, gracias por la invitación y por estar Gracias a ti. aquí. Conocía el programa, así que me hace ilusión poder estar hoy aquí. Fíjate, la cultura de la cancelación o su porosidad social, el momento en el que tiene cierto auge, ¿no?, y se convierte en un término que se socializa, tiene un origen, y esto es importante decirlo, conservador, ¿no? Tiene un origen conservador porque, sobre todo a partir de 2021, la revista Harper publica un manifiesto contra la cultura de la cancelación, donde el marco de sentido que se le otorga a la cultura de la cancelación pues es el de el conservador que teme poder ser cancelado por las nuevas minorías, por lo que se denomina la dictadura woke, por las nuevas demandas, Claro, por las nuevas culturas, ¿no? Y de alguna manera hay un lamento hipócrita, ¿no?, del ofendidito conservador que teme perder los lugares de enunciación que hasta entonces había tenido, ¿no?, los lugares de poder y la posibilidad de que transformaciones en la esfera pública no pudieran reportarle a él alguna penalización. ¿Te puedo llevar a lo práctico? Sí. ¿En qué casos se cancelaría, digamos? ¿Cuándo se cancela a otro? Dime 3 ejemplos, por favor, para que la gente pueda entender. Perfecto. Cancelaron a Pedrito. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿O Vale. qué dijo? ¿No? Cancelar a alguien quiere decir retirar, eliminar a la persona de la función que desempeña. Perfecto. Digamos, ¿no? Es decir, puede ser pues un académico deja de continuar en la función de su... ¿Por qué hizo qué? Porque se le acusa de alguna actitud, de alguna acción que se considera moralmente reprobable. Como digamos. funar en Chile. Es decir, la cancelación no es un concepto jurídico, no No, es un no. concepto jurídico, sino que vive en un ámbito de informalidad, ¿no?, en la que, fruto de una presión social, hay una institución que toma la decisión de apartar a alguien del cargo que desempeña, fundamentalmente porque hay actitudes o acciones que no se corresponden con lo que se espera de esa institución o de esa persona, ¿no? Claro. Esta es una dimensión importante, pero a mí lo que me preocupaba, por un lado, era someter a crítica ese lamento hipócrita que creo que hay ahí, pero por otro lado, esto no nos puede llevar a no reconocer que creo que tenemos un problema en el interior de los proyectos emancipatorios, en el ámbito de las izquierdas en un sentido amplio, del campo progresista popular, ¿no? Porque sí que creo que en el último tiempo, en los últimos años, ha habido cierto privilegio o cierta apuesta estratégica por la cultura de la cancelación y creo que corre el peligro de configurar o de fundar una gramática política, ¿no? Y un poco el intento del libro es someter a crítica, ¿no?, un intento de proponer, ¿no?, una serie de categorías y de conceptos para tratar de ver cómo es un horizonte impolítico el que nos lleva a la cancelación y de ahí, ¿no?, pues esa yuxtaposición, esa contraposición con la idea de transformar, ¿no? Claro. Como que transformar entonces no es cancelar, no es andar cancelando a lo antiguo o incluso a personas en la actualidad. ¿no ¿Te han es cierto? dicho a ti que en Chile se usa la palabra funar? Sí, sí. Pero es que sí, funar sí. no es cancelar. Pero quiero que si te la has escuchado, ¿haces tú alguna distinción? O sea, yo Por creo eso que la pregunto. yo creo que hay un elemento importante aquí, ¿no? Y es que claro, hay un título contundente, transformar no es cancelar, pero lo cual no quiere decir, ¿no?, que la cancelación a veces no tenga efectos positivos, ¿no? Lo que pasa que creo que en nuestro tiempo hay
digamos, en momentos de desorientación de las izquierdas, en los momentos de derrota política, ¿no? En los momentos de crisis de la imaginación y de pensar horizontes de futuro, creo que la apuesta por la cancelación responde justamente a una lógica muy neoliberal, y es el si quieres puedes, ¿no? Es la posibilidad de experimentar la emancipación a golpe de clic, a golpe de señalamiento, a golpe de retirada de alguien de su lugar. Pero la historia de la emancipación lo que nos muestra es que la explotación, la dominación, no tiene que ver con personas concretas, sino con estructuras de poder. Y no es lo mismo apuntar a personas y actitudes concretas que tratar de destruir posiciones, ¿no? Más allá de las personas que las encarnan, ¿no? Y aquí yo creo que hay una distinción importante entre la dimensión individual, que es una dimensión mucho más sencilla, porque es mucho más inmediata, porque es mucho más evidente, y las dimensiones estructurales. Ahora bien, quiere decir, aquí siempre puede haber algo de digamos, de abstracción cuando alguien dice, no, el problema no son las personas, son las estructuras, ¿no? Dice, ya sí, pero ¿cómo se combate una estructura? ¿Qué quiere decir eso? Uno cómo se enfrenta a un sistema, uno cómo se enfrenta a un régimen de racialización, cómo se enfrenta al heteropatriarcado, cómo se enfrenta al clasismo. Y aquí, por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo concreto que creo que puede servir, ¿no? Y siguiendo la invitación que me hacías, ¿no? De poner ejemplo concreto. No sé si conocéis y por traer un referente de España, no sé si conocéis el caso de Rubiales. Sí, claro. Rubiales, ¿no? Era el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Sí. Hace 2 años la selección española femenina de fútbol gana el Mundial, y en la celebración este señor agarra a una de las jugadoras, ¿no? Le da un beso en la boca. Y le da un beso en la boca sin su consentimiento. Sí, me acuerdo. Entonces, a partir de aquí se inicia todo un proceso, ¿no? Y toda una deriva de las jugadoras donde tratan, ¿no? de demostrar pues, a la luz pública, censurar, ¿no? la actitud de Rubiales, y que tiene que asumir sus responsabilidades. Por tanto, alguien podría decir, bueno, pues tú estás en contra de que Rubiales salga del lugar que ha ocupado, que se ha cancelado porque ha tenido una actitud, ¿no? que no se corresponde con la actitud que habría de tener un presidente de la Federación. Además, ha cometido un abuso al tratar de besar a una persona sin su consentimiento. Fijaos que el repertorio de acción colectiva que inician las jugadoras es una campaña que se llama Se acabó. Es decir, no es acabemos con Rubiales, sino es que se acabó. ¿Y qué quiere Esa decir? actitud. Claro, sí, pero y cuando dicen, ¿qué quiere decir que se acabó? Empiezan a reivindicar una serie de demandas que tienen que ver con cómo la propia institución de la Federación Española de Fútbol está atravesada por lógicas patriarcales, machistas, que otorga un lugar de indignidad al fútbol femenino, razón por la cual este señor es una expresión de todo ello. Efectivamente, Rubiales apartado del cargo que ocupa, pero Rubiales no fue cancelado, Rubiales fue derrotado. Y es una cosa muy distinta, porque derrotar a alguien implica abrir un proceso político constituyente en el que se atienden a las estructuras de poder que lo sostienen, y por tanto, finalmente, una de las consecuencias es que este señor se aparta. De lo contrario, si no, estaríamos haciendo, pues como si se me permite contar un chiste. ¿Puedo contar un chiste? Espera, Por supuesto. usted puede hacer lo que quiera con el micrófono. Pues cuentan un chiste que hay un señor que ha perdido las llaves en un parque, ¿no? Y entonces está por allí buscando. Y el señor está buscando las llaves debajo de una farola que está alumbrada, ¿no? Y resulta que van a cerrar el parque, entonces llega el guardia de seguridad. Dice, disculpe señor, tiene usted que salir, ¿no? Porque ya estamos sobre la hora. Dice, no, es que he perdido las llaves. Dice, bueno, venga, que le ayudo. ¿Y dónde las ha perdido? Dice, pues en un lugar muy, muy, muy oscuro. Dice, ¿y entonces por qué las está buscando usted debajo de esta farola? Y el señor dice, porque aquí es donde mejor se ve, ¿no? Pues creo que la cancelación tiene mucho de eso, digamos, ¿no? De como el Batman cuando apunta, ¿no? Con la Batman señal, ¿no? De apuntar a esos lugares de la superficie claros y distintos donde parece que ocurren las formas de opresión, y no atender a esas lógicas estructurales. Valga este chiste, valga el caso de Rubiales quizás, ¿no? Para tratar de entender dónde creo que reside lo impolítico de la apuesta canceladora. Muy interesante lo que estás contando, me parece muy entretenido. Yo solo hacer también la salvedad de que en nuestros países, en Argentina se le llama scratch, en Chile se le llama funa, a mostrar que alguien está haciendo, o sea, que algo que
de lo que no encontraron justicia. Mm. Nace a raíz de los, ¿no es cierto?, crímenes de lesa humanidad que no estaban Violaciones de siendo... derechos humanos. Claro, Sí. que no estaban siendo llevados a la justicia de la manera en que tenían que llevarse para lograr verdad, justicia y reparación. Y entonces se dice, como no hay justicia, hay funa. Sí. Luego el movimiento feminista también lo toma por la misma razón, ¿no es cierto? Y se lleva. Pero no es lo mismo que cancelar, porque a lo Absolutamente. cancelar es ya sacar a esa persona de la vida completa, si la echan de su trabajo, ¿no es cierto? A nosotros nos trataron de cancelar, a ti y a mí. A nosotros nos trataron de cancelar, más allá de habernos funado, que también lo hicieron. Y fíjate que... A ti te cancelan, te echan de tu trabajo, Sí. te quedas sin nada. Y la sociedad, tú no sabís si quieres que te pongan en la plaza pública y te tiren piedras. ¿Cuál es la salida de esto? Yo también encuentro que la cancelación es muy feroz. Es muy feroz y la hemos visto también con personas que ni siquiera han terminado sus juicios. ¿Ya? Porque, por ejemplo, lo que hizo este señor Rubiales... no sé, pues fue a vista y paciencia de todas las personas, ¿no? Entonces, como del mundo entero. Sabemos que lo que sucedió, ¿cachai? Y se da, por eso, una conversación más profunda. Pero es como... Es distinto que, no sé, alguien que ha sido acusado de algo y es despedido por ese algo antes incluso de que la justicia diga si es culpable o no. Fíjate que el scratch es una acción que se diferencia de la cancelación. Sí, por eso estaba haciendo la diferencia. Que me parece muy interesante esto que planteas, porque justamente es una acción excepcional. Es decir, con esto quiero decir que los señalamientos públicos a veces son necesarios. Y son necesarios porque hay muchos dolores sociales, muchas formas de opresión que están ocultas y que tienen que salir a la superficie. Y por tanto, ¿no?, luego de los indultos del gobierno de Menem, el poder señalar en los espacios públicos a quienes habían sido torturadores y poner de manifiesto, ¿no?, toda la estructura de impunidad con la que vivían quienes habían servido a la dictadura militar de Videla, es un momento excepcional, necesario, ¿no?, que abre un horizonte nuevo. Pero fíjate además que el scratch estaba sujeto a reglas. Por ejemplo, no se puede usar la violencia, no se puede hacer delante si había niños, ¿no? Es decir, aún dentro del marco de excepcionalidad se pensó bien, creo, cómo había de discurrir esa acción. ¿Cuál hubiera sido el problema? Si toda la política de memoria simplemente hubiera conseguido en un scratch, tras scratch, tras scratch, tras scratch. Ahí es donde no aparece el horizonte constituyente, ahí es donde no aparece la creación, ahí es donde no aparece la transformación, ¿no? Y la cancelación en ese sentido tiene mucho, ¿no?, de repetición eterna del gesto, ¿no?, que no es capaz de ir más allá de ese momento, ¿no?, Tal cual. que se señala, ¿no? Tal cual. Bueno, yo quería que pasemos a un tema que tú trataste ayer en la feria y que nos parece de lo más contingente, ¿verdad?, que tiene que ver con el populismo. También un concepto que es bastante amplio y difícil de definir, que es el populismo. Pero se habla mucho ahora último de los populismos de derecha, tipo Milei, ¿verdad?, Trump, que apelan mucho a lo que se ha llamado también sentido común, ¿verdad?, de las personas menos protegidas por la sociedad. Pero también hay populismo de izquierda, ojo con eso. Entonces, hay populismo por los dos lados. Vamos, entremos en esta materia. Primero a definir qué es populismo. Te estoy poniendo en puro aprieto. No, encantado de poder compartirlo, lo poco que sé, o sea, un placer. Pues mira, por populismo se entiende, populismo es una lógica política, es una manera de entender lo político. Y el populismo consiste... Yo hubiera pensado que era una práctica, y tú lo dices más bien como conceptual. Sí. Yo creo que es una... Aprendo. Sí. Es una manera de entender lo político que consiste en la construcción de un pueblo. Exacto. Es decir, ¿no? Lo político consiste siempre en... Esto lo hablo, ¿no?, desde el teórico argentino Ernesto Laclau, que quizás en nuestro presente es el autor que con mayor agudeza política y también porque fue intelectual orgánico del kirchnerismo y por tanto hubo un devenir práctico de sus ideas, podemos entender el populismo. El populismo tiene que ver con la posibilidad de construir un pueblo. ¿Y cómo se construye un pueblo? Un pueblo se construye siempre estableciendo una línea antagónica, ¿no?, entre un nosotros y un ellos. Claro. Aquí una cosa muy interesante, Importante
eso? En deslindar, ¿no? Los populismos de izquierda, los populismos de derechas, y es que el populismo de izquierda lo que dice es un nosotros frente a un ellos. Quiere decir que ese antagonismo es productivo. Yo señalar, ¿no?, a los de las FP en Chile, ¿no?, a las élites que no pagan sus impuestos, ¿no?, frente a un pueblo que padece las consecuencias de ello, tiene un elemento productivo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con ese otro? Yo estoy en contra de, pero yo entiendo que en un horizonte democrático, que en un horizonte pluralista, yo quiero vencer, quiero ganar a esa posición, quiero derrotarla, pero es un adversario al que yo le reconozco cierta legitimidad en el ámbito de lo público. En cambio, los populismos de derechas, su narrativa puede parecer un matiz, pero no lo es. No es nosotros contra ellos, sino nosotros o ellos. Y el nosotros o ellos, donde solo puede quedar uno, tiene una música de fondo fascistoide, donde la cosa cambia. Porque entonces no es un antagonismo productivo, sino es la eliminación de las mujeres, es la eliminación de lo trans, es la eliminación de los pobres, es la eliminación de lo negro, ¿no? Y aquí hay un elemento que importante en el que entonces podríamos pensar si eso es populismo o no es populismo, ¿no? En el sentido que se lo otorgan en determinadas izquierdas y que en el caso de Latinoamérica alumbraron, fue, ¿no?, la narrativa hegemónica en los procesos nacionalpopulares luego del año 2000, o la manera en la que el Estado español Podemos en 2014 hizo suya, ¿no?, esta narrativa nacionalpopular en el marco del Estado. Es decir, allá donde Mélenchon, donde Podemos, Syriza, y en el caso latinoamericano el kirchnerismo, Evo, Chávez, Correa, hubo unas narrativas que se distancian bien de las Bolsonaro, Milei, Abascal, Meloni, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que también muchas veces se ha mirado desde Europa al populismo como una manera propia de ser o de lo político de lo latinoamericano, y ha habido una mirada muy colonial, entendiendo que populismo es siempre eso que excede el concepto, que el populismo es una manera indigna, irracional, propia de países con escasa civilización de entender lo político. Y se decía que Europa, ¿no?, y Occidente pues estaba inmunizada del virus populista, ¿no? Y mira lo que vemos ahora. Y mira la vacuna lo que le ha durado, ¿no? Claro. Es decir, Mira dónde llegamos y ahora. aquí hay un elemento que yo creo también que es importante pensar, ¿no?, de cómo se declina el populismo a un lado o a otro, ¿no? Y en Latinoamérica, justamente porque nace de una serie de acumulados históricos, siempre ha sido o ha tenido esa dimensión nacional popular, de los Mariátegui, de los Simón Bolívar, ¿no?, de la posibilidad de que un cuerpo nacional popular pueda, ¿no?, construir una república, ¿no?, del pueblo frente, ¿no?, a las dimensiones oligárquicas de quien entiende la nación en un sentido identitario y solo para sus propios privilegios y de una mirada corporativa, ¿no? Creo que aquí hay algo que al menos yo, que participé también en experiencias políticas en el Estado español, hemos aprendido muchísimo de los legados latinoamericanos. ¿Fuiste del Podemos? Estuve en Podemos y estuve sobre todo en Barcelona en Comú, que es la experiencia municipalista en Barcelona también. Sí. Tú, creo que Ya no tiene está en el todo el poder. sentido. ¿Cómo? Perdona, es que solo que tengo por desconocimiento. ¿Sigue siendo la misma alcaldesa en Barcelona? No. Cambió ella. Sí, ahora es un alcalde del PSC, Jaume Collboni. Sí. Ah, Ha ya. colado, además ya dejó de ser ¿Del concejal. PS? Ana Colau. Sí, del Partido Socialista Catalán. Ya, perfecto. No. Pero es que ella, perdona, solo que es que ella es muy seguida por los movimientos municipalistas latinoamericanos, de su experiencia dentro de la comuna de Barcelona. Es muy seguida en Chile por muchos movimientos municipalistas. Y por eso yo también conozco. Ella es concejala. Ana Colau. O sea, muy bien. En un municipio, ella Ajá. tiene papel de parlamentario. ¿Cómo lo llamamos? No, sí, sabe, se concejala llaman como los concejales, también se llama municipios, ya. ¿no? La municipalidad, ¿no? Concejal en una Exacto, sí. municipalidad. De una Sí. municipalidad, sí, Que tendrá concejal. un área, supongo, ¿no? Nosotros no nos dividimos por áreas, Sino pero Es elegida y es parte hacemos una de los- especie de parlamento Ah, que no vale. tiene diferenciación. Vale, perfecto. Eso. Se van especializando también en comisiones, pero es general. Vale. Dice Milei, vamos a echar a patadas, ¿cierto? Lo ha dicho muchas veces. Vamos a echar a patadas a los zurdos. Yo le encuentro todo el sentido de lo que tú dijiste, po. O sea, uno es en contra de y otro es nosotros o ellos. A mí me parece que es muy relevante lo que tú estás diciendo y eso hay que mostrarlo, la diferencia. Ahora, algunos dicen que en contra de, pero legitimando al otro, es el buenismo,
versus la fuerza del otro que te dice vamos a echarlo a patadas. ¿Cómo peleo con alguien que dice que me va a echar a patadas porque no me respeta y dice que soy un zurdo que tiene que echarme a patadas? Mientras que yo digo, yo voy a vencer explicando cosas a la derecha porque los derechos sociales, bla, bla, bla. Ahí hay una, no sé cómo llamarlo, pero hay una distinción o una diferencia que hay que también saber tratarla, ¿no? Sí, sí. No sé qué Sí. piensas. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Es decir, la virulencia, la fuerza discursiva con la que se expresan los líderes de extrema derecha no pueden encontrar al otro lado simplemente una apelación a conceptos universales, a la racionalidad, a las buenas formas, a las buenas maneras. Es decir, porque el repliegue sobre una lógica institucionalista tiene serias dificultades justamente para crear pueblo, ¿no? Y aquí yo creo que hay, en fin, y obviamente no sabré responder, pero una reflexión que quizás pueda ayudar. Creo que muchas veces cuando enfrentamos a las fuerzas de extrema derecha y a sus líderes, cometemos el error a veces de crear ficciones identitarias. Y me explico con esto. A ver. Errores identitarios. Ficciones Ficciones identitarias. ficciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Una cosa es Milei, ¿no? O Bolsonaro, o Kass, o el que sea, sus narrativas discursivas, lo que dicen, lo que proponen. Y otra manera es cómo eso es recepcionado por la gente. Entonces aquí hay un problema, un error, que muchas veces atendemos, ¿no?, al lugar donde surgió el discurso, ¿no?, a Milei, que dijo tal o que dijo fulanito, entonces vamos siempre, ¿no?, al... digamos, él tiene la iniciativa y por tanto nosotros vamos respondiendo. Ah, sí. Cuando yo creo que es mucho más interesante entender o apelar a cómo atraviesa Milei determinado sentido común, pero que es un sentido común que no es mileísta, que es un sentido común o que la manera en que esas ideas son recepcionadas no es la constitución de un grupo convencido, con una ideología fuerte, cohesionada, bien argumentada, con una tradición, sino que las razones por las que la gente en un momento determinado puede apoyar a Milei la hacen por razones bien caóticas, contradictorias, no tienen un corpus teórico, no un mileísmo convencido. Entonces yo creo que muchas veces nos falta mirar hacia la manera contradictoria en la que se constituyen esos sentidos comunes mayoritarios, ¿no? Fijaos que Antonio Gramsci tenía una metáfora muy bonita que decía que el sentido común está compuesto de estratos geológicos, ¿no? Y decía, esos estratos geológicos, es como si vamos a la geología, hay como distintas capas de sentido y entonces obviamente uno va a un votante de Milei y va a encontrar un sentido reaccionario, y va a encontrar un sentido racista, y va a encontrar un machismo espontáneo, pero al mismo tiempo seguro que en algún punto habrá un punto de buen sentido común. Es decir, cómo fisurar, cómo tratar de encontrar algún hilo para tirar de él y poder hacer, ¿no?, que caiga la manera en la que está entendiendo lo político, ¿no?, y la manera en la que ha dado su apoyo a Milei, porque efectivamente ha sabido politizar los dolores y malestares sociales de buena parte de la sociedad argentina, otorgándole una narrativa, una sensibilidad, una estética y un horizonte de futuro, ¿no? Entonces yo creo que aquí... Que ahora se le cayó, pero ese es se le otro cayó, tema, claro. Pero que es importante no atender solo a los think tank, a los líderes, a las prácticas discursivas, sino que cuando eso llega a la gente, eso es una cosa bien distinta. Eso es una cosa bien distinta. ¿No? Y a raíz de eso mismo, te tengo como la última pregunta ya como para ir cerrando esta conversación. ¿Se puede llegar al poder sin utilizar algunas de estas herramientas populistas? Ups, es lo mismo que iba a preguntar yo. ¿Cómo lo hacemos ahora? Porque esta cuestión se está gritando en las redes sociales. Está bien lo que dices tú, teóricamente estoy de acuerdo contigo, pero no respondiste. Pero en la práctica, En claro. la práctica. O sea, porque En la práctica- él grita, vamos a echar a patada a los zurdos. Son todos, no sé qué, voy a sacar este ministerio. Y la gente dice, claro, se gasta mucha plata. Llega hasta ahí nomás el pensamiento, no baja. ¿Cómo se hace hoy? Yo creo que sí, yo creo que la lógica populista es probablemente la lógica más efectiva a la hora de articular y constituir, ¿no?, un pueblo. Ahora bien, ¿cuál es uno de los errores que suele cometerse? El error es creer que ese pueblo ya existe.
El error es creer que ya tenemos una identidad dada. El error es creer, ¿no?, que ese pueblo, por ejemplo, en el caso de Milei, surgirá simplemente de la coordinación o de la articulación de distintas identidades políticas. El error es creer que la clase trabajadora ya existe. El error es creer que necesitamos hacer una alianza de grupos oprimidos. Porque una cosa que tiene interesante, me parece a mí, el populismo, es que no atiende a los grupos o a las identidades ya establecidas, ¿no?, que además muchas veces son, en este caso, nombradas por el otro, y por tanto seríamos los zurdos los que responden y tratan de eliminar el lugar de indignidad al que Milei los ha arrojado, sino que atiende a demandas concretas. Y cuando uno atiende a demandas concretas, por el impuesto de no sé qué, por la ayuda social del no sé cuánto, por la FP, por la pensión de no sé qué, por la subida del salario mínimo, por las 40 horas, por lo que sea, todo eso, cuando uno parte de la demanda como unidad mínima, al final eso va a dar lugar a una articulación identitaria que no tiene nada que ver con las identidades existentes. Y ahí es donde puede aparecer lo nuevo. Es decir, que muchas veces pensamos que un proceso emancipatorio se construye a través de, vamos a decir, la comunión de todos los santos, ¿no? Entonces uno se imagina, ¿no?, una gran plataforma, ecologistas y feministas y antirracistas, clasistas y sindicalistas, todos a una, ¿no? Y entonces... ¿Me acuerdas de la convención? Ya, bueno, sí. ¿No? Es decir, bueno, y quizás, ¿no?, creo que hay algo de eso. Dice, sí, ya, pero la pregunta no es que es... la pregunta no es que es la suma de distintas particularidades. La suma es ¿qué cualitativamente qué hay de nuevo en esa suma? Que tiene que ser distinto de la suma de sus partes. Porque ahí es donde te permite salir de tu corporativismo político y alumbrar un proceso de mayoría en las sociedades que no son ni activistas, ni militan en organizaciones sociales, ni en partidos políticos, ¿no? Y eso exige un nuevo sentido común, una nueva identidad popular. Y cada proceso político, cada coyuntura exige reimaginar las formas en las que se desea el cambio. Por tanto, me parece que es un error, ¿no?, partir, ¿no?, de esta idea de la comunión de todos los santos, ¿no?, y partir más bien por demandas concretas que nos permitan alumbrar en cada coyuntura concreta, ¿no?, qué es eso que denominamos pueblo. Muy bien, me parece muy interesante y lo mismo dice nuestro público que está comentando tu entrevista. Antonio Giselle Morales dice, excelente análisis y conceptualización. Esteban dice, gracias por traer a grandes analistas. Alondra, me gusta conocer nuevos escritores. Para que compren tu libro, entonces, también. ¿Dónde está? Pues sé que la librería Odisea la tiene, ¿no? El transformar no es cancelar. ¿Lo escucharon? En la librería Odisea lo pueden encontrar y quizás lo van a encontrar también a través de internet. O en la Feria del Libro, está, ¿cierto? En la Feria del Río Recoleta hasta el día 14, allí en algunos de los stands también lo tienen. Ya. Muy bien. Y con un 30% de descuento. Y ¡Epa! Antonio dice, lo vi en la FIL, un capo, sabe mucho y explica súper bien. Muchas gracias, Antonio, por estar acá. Aprovechamos de mostrar algunas de las conversaciones, de los conversatorios que se vienen próximamente también en la FILX. Por ejemplo, hoy, lunes, 18 horas, está la tremenda Diamela El Tit, escritora, premio nacional, ¿verdad?, del año 2021. También va a estar en la Feria del Libro de Recoleta. Kevin B. Anderson, él también está hoy día a las 18 horas, un profesor distinguido de sociología en la Universidad de California. Se nos va a quedar por aquí, capaz, pues viste que se están arrancando los intelectuales de Estados Unidos. Y también el día de hoy, a las 17 horas, en la sala Salvador Allende, la presentación del libro Trampismos neoliberales y autoritarios, radiografía de la derecha radical. Una conversación entonces entre Miguel Urban, que es un ex eurodiputado, y Marco Enríquez Ominami, Meo. cineasta. Miguel Urban viene mañana al programa a conversar. Con nosotros. Sí, ya ha estado con nosotros, Sí. Miguel, Sí. efectivamente. Sí. Y yo sabía también que ya no es eurodiputado, pues si hubo elecciones entre Sí. medio. Ujú. Pero va a estar aquí, nos va a contar también algunas cosas, supongo, de actualizarnos en qué está Miguel.
Y esperamos que si vuelves a venir, Antonio, también estés con nosotros otra vez. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer para nosotros también. Igualmente. Muchas gracias por estar aquí y tener estas conversaciones tan profundas que generan reflexión, pensamiento crítico. Pucha, que es importante entonces. La Feria Internacional del Libro de Recoleta se ha transformado para Iberoamérica en un punto muy importante para que pensemos, no nos damos mucho esa posibilidad en el día a día. De repente uno anda corriendo y es importante tener estos momentos de reflexión. Gracias por estar aquí. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete a La Voz de los que Sobran.